Sociología de la Libertad. Manifiesto por una civilización democrática. Tomo 3. Escrito por Abdullah Öcalan. Capítulo 7. Concepción del sistema de civilización democrática. Desde que empecé a conocerme a mí mismo, no he podido dejar atrás la duda. Esta siempre me ha seguido. La profundidad de mi escepticismo puede llegar a ser una aflicción en ocasiones. Cuando alguna de mis creencias dogmáticas se tambaleaba, sentía que era mi momento más débil. Por aquel entonces, yo era un displicente. El escepticismo, que incluso se ponía en alerta con cuestiones que no podemos siquiera plantearnos seriamente defender, me ayudó a entender lo vaga que puede ser la verdad. Creo que mi decisión de problematizarlo todo, incluidos los instintos que me mueven, me dio finalmente la fuerza necesaria para romper con el pensamiento dogmático que sigue siendo fuerte en las tradiciones sociales de Oriente Medio. El hecho de que, en última instancia, el pensamiento hegemónico eurocéntrico siga dominando sobre el positivismo dogmático del modernismo y el sistema de pensamiento postmodernista, ilustra la importancia de la cuestión. Traté de determinar mi postura comparando la calidad intelectual basada en la fe de Oriente con el poder intelectual basado en la investigación de Occidente, pero no pude encontrar mi lugar en ninguno de los dos bandos. De manera natural, el resultado de tal pensamiento por mi parte significaba que la brecha entre mi vida y estas formas de pensamiento se profundizaba cada día que pasaba. Ninguna de las dos formas de pensamiento me satisfizo nunca realmente, principalmente por el importante papel que desempeñan esos sistemas de pensamiento en el desarrollo y crecimiento del problema social. Esto me animó y me obligó a adoptar una postura crítica del sistema basado en la fe de Oriente, así como del sistema racional de Occidente. Un segundo aspecto es que mi conciencia en pleno despertar nunca se desligó de mi práctica social. En ese sentido, una cualidad de mi personalidad se dejó ver a edades tempranas. En el camino a pie a la escuela estaba en el pueblo de Alato de Chivín, me había memorizado algunas oraciones y emulaba ser el imán de un pequeño grupo de escolares. Me lo tomaba muy en serio, como un papel en una obra. Creo que mi motivación era probarme a mí mismo, compartiendo con las otras criaturas las pocas suras que con gran dificultad me había memorizado. El hecho de pensar, lo que has aprendido es difícil e importante, tienes que compartirlo, me hacía sentir autoestima. Evidentemente, se me presentaba aquí un serio principio moral. En volúmenes anteriores de mis defensas, compartí una breve versión de cómo experimenté los primeros destellos de claridad sobre la modernidad. Paré cuando me di cuenta de que la modernidad capitalista había acabado con mi frenética maratón de pensamiento. Irónicamente, aplastar a los dioses del sistema mundo capitalista de 400 años de antigüedad me proporcionó una fuerza emocional que imagino similar a la alegría del profeta Abraham de Urfa cuando emergió como iconoclasta. Pude controlar fácilmente mi escepticismo y comprometerme de forma significativa con la verdad que perseguía. Es doloroso ver cómo la humanidad, debilitada en todos los sentidos, ha dejado que su contacto con la verdad decaiga hasta el nivel más instintivo. Hoy en día no hay casi nadie que no esté en disposición de capitular a cambio de una vida con pareja, criatura y salario regular. No niego esa realidad. Idolatrar esta vida material en nombre del pensamiento racional, substituido por la filosofía, no trae más que absoluta miseria. Este es el mundo que el Dios Estado-Nación ha otorgado a sus felices siervas. ¿Podemos negar de manera creíble que vivimos en un mundo terriblemente restringido? Personalmente, me parecería 1000 veces más significativo y sagrado vivir bajo el Dios simbólico de la antigüedad que bajo la divinidad actual del Estado-Nación. Por supuesto, soy consciente de que hablo del teísmo más vacío de los monopolios del capital. Me duele ver que aquellos que reciben los golpes más duros permanecen bajo la influencia de esa divinidad y no pueden pensar en separarse. También soy muy consciente de que esta es la situación actual de la humanidad. El mejor reflejo de ello es el Holocausto, que revela los trágicos niveles que ha alcanzado esta situación. Por desgracia, la tribu hebrea, cuya historia hemos contado, tiene un papel importante tanto en la deriva de la situación como en el gran número de víctimas. El poder del pensamiento judío tiene una tendencia a la hegemonía. No niego el reflejo de este poder del pensamiento en mi propia personalidad, como resultado de cosas que van desde la memorización de oraciones hasta la iconoclasia.
Tampoco subestimo su importancia. Pero la tragedia del Holocausto por sí sola obligó al pueblo judío a cuestionarse profundamente a sí mismo, como hizo Adorno. Yo también, por la parte que me toca, me he centrado en el sistema de civilización democrática, con la esperanza de pagar mi parte de esta deuda. Soy de tradición abrahámica, pero tengo influencia del zoroastrismo y la necesidad de pensar de otra manera. La comprensión dominante de la historia en forma de narrativas de la civilización se ha desarrollado con carencias importantes. Ahora se acepta generalmente que, aunque la marcha del poder y del Estado sea la historia oficial, no es la historia de la sociedad. Las narrativas sobre la formación del poder y del Estado deben ser tratadas como un débil punto final de la verdad histórica que solo es útil a los monopolios capitalistas. Es precisamente este tipo de narrativas marginales las que hacen aburrida la historia por no incluir la tradición social. Está claro que, dado el carácter esencialmente antisocial de esta historia, no puede abordar la sociedad como tradición. Al contrario, la oscurecerá y distorsionará de múltiples maneras. Las historias dinásticas entran en una categoría similar. Los relatos históricos religiosos, cuya representación es extremadamente superficial, no son más que la historia del poder y del Estado, especialmente cuando entran en el proceso de civilización. Las interpretaciones clasistas y economicistas de la historia, que desvinculan la realidad social de su totalidad y están próximas a ser reduccionistas, se asemejan a las historias estatistas, aunque sea desde diferente ángulo. Un punto de vista positivista carece de capacidad para comprender la historia, incluso más que la mayoría de las religiones. Aunque pueda parecer que están en conflicto entre sí, todas estas narrativas históricas están unidas por haberse originado en la civilización. No creo que la historia de la naturaleza social se haya entendido correctamente en un sentido paradigmático y empírico. Las historiografías que se llaman historia social tienen poco que ofrecer y no son más que las partes más fragmentarias de la sociología positivista. No son más que una representación del marco, es decir, una representación de una parte de la realidad. Podría decir más sobre esa cuestión, pero no contribuiría de forma útil al debate que nos ocupa. A riesgo de repetirme, el motivo por el cual me centro en la historia, en tanto que el relato de la civilización democrática, es el punto muerto en la resolución de los problemas sociales, que aún me cuesta entender. Este punto muerto no solo se encuentra en la vida cotidiana, sino que también es parte de la narrativa. La combinación de estas dos condiciones hace que no se pueda superar el relato oficial de la civilización. Tratar de meter con calzador algunos fragmentos de historia social solo sirve para complicar las cosas. Con frecuencia afirmo que el socialismo científico clarificó algunos aspectos utilizando el carácter de clase de la historia para explicar esta situación, pero no pudo resolver el problema y, de hecho, ni siquiera pudo evitar convertirse en parte del problema. Por eso defiendo que si no superamos por completo el paradigma de la modernidad capitalista, no podremos comprender la verdad. Al contrario, el paradigma de la modernidad se las apañará para ocultar la verdad y hacerla absurda, incluso con más eficacia que la religión. Las consecuencias históricas de la visión paradigmática de Marx pueden comprenderse mejor hoy en día. Una comprensión incorrecta de la sociedad conduce a una práctica incorrecta. Si no se superan los enfoques paradigmáticos y empíricos de la civilización en general y de la modernidad capitalista en particular, no se podrá alcanzar un enfoque paradigmático y empírico basado en la naturaleza social. Es lo que intento hacer aquí, aunque sin suficiente preparación. Definición de la civilización democrática. La Escuela de Ciencias Sociales, que postula examinar la existencia y el desarrollo de la naturaleza social en base a la sociedad moral y política, podría definirse como sistema de civilización democrática. Las diferentes escuelas de ciencias sociales basan su análisis cada una en una unidad diferente. La teología y la religión dan prioridad a la sociedad. Para el socialismo científico, su unidad de análisis es la clase. Para el liberalismo, la unidad fundamental es el individuo. Por supuesto, hay escuelas que priorizan el poder y el Estado, y otras que se centran en la civilización. Todos estos análisis enfocados en una unidad son susceptibles de crítica, porque, como he señalado muchas veces, no son históricos y no abordan la totalidad. Un examen significativo debería centrarse en aquello crucial para la sociedad, tanto en términos históricos como de actualidad. De no ser así, el resultado será solo un discurso más. Identificar la sociedad moral y política como nuestra unidad fundamental de análisis es algo significativo, porque abarca también las dimensiones de historicidad y totalidad. La sociedad moral y política es la expresión más histórica y más holística de la sociedad.
La moral y la política por sí solas pueden considerarse historia. Una sociedad con dimensión moral y política es una sociedad que es la más cercana a la totalidad de su existencia y desarrollo. Una sociedad puede existir sin Estado, sin clase, sin explotación, ni ciudad, ni poder, ni nación, pero una sociedad desprovista de moral y política es impensable. Las sociedades pueden existir siendo colonias de otros poderes, en particular de capitales y monopolios estatales y como fuentes de materias primas de estos. Pero en esos casos estaríamos hablando del legado de una sociedad que ha dejado de serlo. No se gana nada tachando a la sociedad moral y política, el estado natural de la sociedad, de esclavista, feudal, capitalista o socialista. Esas etiquetas para describir a la sociedad enmascaran la realidad y reducen a la sociedad a algunos de sus componentes, clase, economía y monopolio. El cuello de botella que se encuentra en los discursos basados en tales conceptos en lo que se respecta a la teoría y la práctica del desarrollo social se deriva de los errores e insuficiencias inherentes a los mismos. Si todos los análisis de la sociedad a los que se hace referencia con esas etiquetas y que están más próximos al materialismo histórico han caído en esta situación, está claro que los discursos con bases científicas mucho más débiles estarán en una situación mucho peor. Por su parte, los discursos religiosos se centran en gran medida en la importancia de la moral, pero hace tiempo que dejaron la política en manos del Estado. Los planteamientos liberales burgueses no solo difuminan la sociedad con dimensiones morales y políticas, sino que cuando se les presenta la oportunidad no dudan en hacer la guerra a esta sociedad. El individualismo es un estado de guerra contra la sociedad en el mismo grado en que lo son el poder y el Estado. El liberalismo prepara esencialmente a la sociedad, que, sin su moral y su política, está debilitada ante todo tipo de ataques por parte del individualismo. El liberalismo es la ideología y la práctica más contraria a la sociedad. En la sociología occidental, aún no existe una ciencia llamada sociología oriental, conceptos como sociedad y sistema de civilización son bastante problemáticos. No debemos olvidar que la necesidad de la sociología surgió de la necesidad de encontrar soluciones a los enormes problemas de las crisis, las contradicciones y los conflictos y la guerra causado por el capital y los monopolios de poder. Cada rama de la sociología ha desarrollado su propia tesis sobre cómo mantener el orden y hacer la vida más habitable. A pesar de todas las interpretaciones sectarias, teológicas y reformistas de las enseñanzas del cristianismo, a medida que se profundizaba en los problemas sociales, las interpretaciones basadas en un punto de vista científico positivista pasaron a un primer plano. La revolución filosófica y la ilustración, siglo XVII y XVIII, fueron esencialmente el resultado de esta necesidad. Cuando la Revolución Francesa complicó los problemas de la sociedad en lugar de resolverlos, aumentó notablemente la tendencia a desarrollar la sociología como ciencia independiente. Los socialistas utópicos, Henri de Saint-Simon, Charles Fourier y Pierre-José Proudhon, junto con Auguste Comte y Émile Durkheim, representan los pasos preliminares en esta dirección. Todos ellos son hijos de la Ilustración, con una fe ilimitada en la ciencia. Creían que podían utilizar la ciencia para recrear la sociedad a su antojo, estaban jugando a ser Dios. En palabras de Hegel, Dios había descendido a la tierra, y lo que es más, en forma de Estado-nación. Lo que había de hacer era planificar y desarrollar proyectos específicos y sofisticados de ingeniería social. No había proyecto o plan que no pudiera realizar el Estado-nación si así lo deseaba, siempre que abrazara el positivismo científico y fuera aceptado por el Estado-nación. Los científicos sociales británicos, economistas políticos, aportaron soluciones económicas a la sociología francesa, mientras que los ideólogos alemanes contribuyeron filosóficamente. Adam Smith y Hegel, en particular, hicieron importantes contribuciones. Hubo una gran variedad de recetas, tanto de izquierda como de la derecha, para abordar los problemas derivados del tremendo abuso de la sociedad por parte del capitalismo industrial del siglo XIX. El liberalismo, la ideología central del monopolio capitalista, tiene un enfoque que se adapta, que aprovecha todas y cada una de las ideas. Es el más práctico a la hora de crear sistemas hechos a parches. Es casi como si las sociologías esquemáticas de derechas e izquierdas ignoraran la naturaleza social, la historia y el presente, mientras desarrollaban sus proyectos en relación con el pasado, la búsqueda de la edad de oro por parte de la derecha, o el futuro, la sociedad utópica.
Sus sistemas se fragmentaban continuamente al toparse con la historia o con la actualidad. La realidad que los había aprisionado a todos era la jaula de hierro que la modernidad capitalista había fundido y sellado lentamente, intelectualmente y en su forma práctica de vida. Friedrich Nietzsche se acercó mucho más a la verdad social cuando los calificó a todos de metafísicos del positivismo y enanos castrados del modernismo capitalista. Nietzsche encabeza el grupo de inusuales filósofos que llamaron la atención antes que nadie respecto al riesgo de que la sociedad fuera engullida por la modernidad capitalista. Aunque se le acusa de servir al fascismo con sus pensamientos, su predicción del inicio del fascismo y de las guerras mundiales era bastante seductora. El aumento de las grandes crisis y guerras mundiales, junto con la división del centro liberal entre ramas de derecha y ramas de izquierda, fue suficiente para quebrar la sociología positivista. A pesar de su crítica generalizada de la metafísica, la ingeniería social ha relevado su verdadera identificación con el fascismo autoritario y totalitario como metafísica en su versión más superficial. La Escuela de Frankfurt es el testimonio oficial de esta quiebra. La Escuela de los Anales y la Revuelta Juvenil de 1968 dieron lugar a diversos planteamientos sociológicos postmodernistas, en particular el análisis del sistema mundo capitalista de Immanuel Wallerstein. Tendencias como el ecologismo, el feminismo, el relativismo, la nueva izquierda y el análisis del sistema mundo iniciaron un periodo durante el cual las ciencias sociales se fueron extinguiendo. Obviamente, el capital financiero, que fue adquiriendo hegemonía a medida que se terminaba la década de los 70, también desempeñó un papel importante. El lado positivo de estos desarrollos fue el colapso de la hegemonía del pensamiento eurocéntrico. Sin embargo, el inconveniente eran las desventajas de unas ciencias sociales fragmentadas. Resumamos las críticas a la sociología eurocéntrica. A. El positivismo, que criticó y denunció tanto a la religión como a la metafísica, no ha podido evitar ser una especie de religión y metafísica por derecho propio. No debería sorprender. La cultura humana requiere metafísica. La cuestión es distinguir la buena metafísica de la mala. B. Una concepción de la sociedad basada en dicotomías como primitivo-moderno, capitalista-socialista, industrial-agrario, progresista-reaccionario, división de clases sin clases, con estados sin estados, impide construir una definición que se acerque más a la verdad de la naturaleza social. Las dicotomías de este tipo nos alejan de la verdad social. C. Recrear la sociedad es jugar al Dios moderno. Más concretamente, cada vez que la sociedad se recrea, hay una tendencia a formar un nuevo monopolio del capital y del Estado-poder. Así como el teísmo medieval estaba ideológicamente vinculado a las monarquías absolutas, sultanatos y shahanshah, la ingeniería social moderna, en tanto que recreación, es la disposición divina y la ideología del Estado-nación. El positivismo a estos efectos es el teísmo moderno. D. Las revoluciones no pueden interpretarse como actos de recreación de la sociedad. De ser entendidas así, no podrán evitar el teísmo positivista. Las revoluciones solo pueden considerarse revoluciones sociales si liberan a la sociedad de la excesiva carga de capital y poder. E. La tarea de las personas revolucionarias no puede definirse como la creación de un modelo social propio, sino, más correctamente, como la contribución al desarrollo de una sociedad moral y política. F. Los métodos y paradigmas que se apliquen a la naturaleza social no deben ser idénticos a los que se refiere a la primera naturaleza. Mientras que el enfoque universalista de la primera naturaleza proporciona resultados que se acercan más a la verdad, no creo que exista una verdad absoluta, el relativismo en relación a la naturaleza social puede acercarnos más a la verdad. El universo no puede explicarse ni por un discurso lineal universalista infinito, ni por un concepto de infinitos ciclos circulares similares. G. Un régimen de la verdad necesita reorganizarse en base a estas y otras muchas críticas. Evidentemente, no hablo de una nueva creación divina, pero creo que la mejor característica de la mente humana es el poder de buscar y construir la verdad. A la luz de estas críticas, ofrezco las siguientes sugerencias en relación con el sistema de ciencias sociales que quiero definir. A.
No presentaría la naturaleza social como una verdad universal rígida con patrones mitológicos, religiosos, metafísicos y científicos positivistas. Entenderla como la forma más flexible de entidades universales básicas que abarcan una gran riqueza de diversidades, pero que están ligadas a condiciones de tiempo y lugar históricos, está más cerca de la verdad. Cualquier análisis, ciencias sociales o intentos de realizar cambios prácticos sin un conocimiento adecuado de las cualidades de la naturaleza social puede resultar contraproducente. Las religiones monoteístas y el positivismo, que han aparecido a lo largo de la historia afirmando tener la solución, no fueron capaces de impedir que el capital y los monopolios de poder se hicieran con el control. Por lo tanto, si quieren contribuir a la sociedad moral y política, desarrollar un análisis más humano basado en la profunda autocrítica es su tarea irrevocable. B. La sociedad moral y política es el elemento principal que da a la naturaleza social su sentido histórico e íntegro y que representa la unidad en la diversidad que es básica para su existencia. Es la definición de sociedad moral y política la que da carácter a la naturaleza social, mantiene su unidad en la diversidad y desempeña un papel decisivo en la expresión de su totalidad y su historicidad claves. Los calificativos utilizados habitualmente para definir la sociedad, tales como primitiva, moderna, esclavista, feudal, capitalista, socialista, industrial, agrícola, comercial, monetaria, estatista, nacional, hegemónica, etc., no reflejan los rasgos decisivos de la naturaleza social. Más bien, al contrario, ocultan y fragmentan su significado. Esto, a su vez, proporciona una base para enfoques teóricos y prácticos defectuosos y acciones relacionadas con la sociedad. C. El hecho de afirmar que se quiere renovar y recrear la sociedad es parte de las operaciones destinadas a constituir nuevos monopolios del capital y del poder en cuanto a su contenido ideológico. La historia de la civilización, la historia de estas renovaciones, es la historia de la acumulación continua de capital y poder. En lugar de la creatividad divina, la acción básica que más necesita la sociedad es luchar contra los factores que impiden el desarrollo y el funcionamiento del tejido social, moral y político. Una sociedad que gestiona sus dimensiones morales y políticas libremente es una sociedad que se desarrollará de la mejor manera posible. D. Las revoluciones son formas de acción social que se activan cuando se impide severamente ejercer y mantener libremente su función moral y política a la sociedad. Las revoluciones solo pueden y deben ser aceptadas como legítimas por la sociedad cuando no pretenden crear nuevas sociedades, naciones o estados, sino devolver a la sociedad moral y política su capacidad de funcionar libremente. E. El heroísmo revolucionario debe encontrar sentido contribuyendo a la sociedad moral y política. Cualquier acción que no vaya en este sentido, independientemente de su intención y duración, no puede considerarse heroísmo social revolucionario. Lo que determina el rol de las personas individuales en la sociedad es un sentido positivo en su contribución al desarrollo de la sociedad moral y política. F. Ninguna ciencia social que pretenda desarrollar estos rasgos clave mediante una investigación y un examen profundo debería basarse en un enfoque progresivo lineal universalista o en una relatividad cíclica infinita singular. En última instancia, en lugar de estos enfoques dogmáticos que han servido para legitimar la acumulación continua del capital y poder a lo largo de la historia de la civilización, deberían desarrollarse ciencias sociales basadas en una metodología dialéctica no destructiva que haga convivir la inteligencia analítica y la inteligencia emocional y que supere el rígido molde sujeto-objeto. El marco paradigmático y empírico de la sociedad moral y política, unidad principal del sistema de civilización democrática, puede presentarse con una hipótesis así. Veamos sus principales aspectos. A. Es necesario buscar continuamente la sociedad moral y política, aspecto fundamental de la sociedad humana. La sociedad es esencialmente moral y política. B. La sociedad moral y política se ubica en el extremo opuesto del espectro de los sistemas de civilización surgidos de la tríada ciudad-clase-estado, anteriormente estructuras jerárquicas. C. La sociedad moral y política, como historia de la naturaleza social, se desarrolla con el sistema de civilización democrática. D.
La sociedad moral y política es la sociedad más libre. Un tejido y unos órganos morales y políticos funcionales contribuyen a una dinámica decisiva para liberar la sociedad y para que se mantenga libre. Ninguna revolución ni sus heroínas podrán liberar a la sociedad como lo hará el desarrollo de una dimensión moral y política sana. Además, la revolución y sus heroínas y héroes solo tendrán un rol decisivo si contribuyen a la sociedad moral y política. Una sociedad moral y política es una sociedad democrática. La democracia solo es significativa si existe en una sociedad moral y política abierta y libre. Una sociedad democrática donde personas individuales y grupos sean sujetos es la forma de gobernanza que mejor desarrolla la sociedad moral y política. Más concretamente, llamamos democracia a una sociedad política funcional. La política y la democracia son en realidad conceptos idénticos. Si la libertad es el espacio en que la política se expresa, entonces la democracia es la manera en que se ejerce la política en ese espacio. La tríada libertad, política, democracia no puede carecer de base moral. Podríamos referirnos a la moralidad como el estado institucionalizado y tradicional de la libertad, la política y la democracia. Las sociedades morales y políticas están en contradicción dialéctica con el Estado, que es la expresión oficial de todas las formas de capital, propiedad y poder. El Estado continuamente trata de reemplazar la moral con la ley y la política con la burocracia. La civilización estatal oficial se desarrolla en un lado de esta contradicción histórica, mientras que el sistema de civilización democrática no oficial se desarrolla en el otro lado. Surgen dos tipologías distintas de significado. Las contradicciones pueden hacerse más violentas y conducir a la guerra, o puede haber una reconciliación que conduzca a la paz. La paz es sólo posible si las fuerzas de la sociedad moral y política y las fuerzas del monopolio estatal tienen la voluntad de convivir sin armas y sin matar. Ha habido casos en los que ha ocurrido que, sin que la sociedad destruya el Estado o que el Estado destruya la sociedad, se ha llegado a una paz condicional, denominada reconciliación democrática. La historia no transcurre en su integridad ni en forma de civilización democrática, como expresión de sociedad moral y política, ni en tipologías de sistemas de civilización, como expresión de la sociedad de clase y el Estado. La historia ha transcurrido en forma de intensa relación repleta de contradicciones entre ambos, con sucesivos periodos de guerra y paz. Es bastante utópico pensar que esta situación, que cuenta con al menos 5.000 años de historia, puede ser revertida mediante revoluciones de emergencia. A la vez, aceptarlo como si fuera el destino y no se pudiera interferir en él tampoco sería el enfoque moral y político adecuado. Si se sabe que las luchas entre sistemas se prolongarán, tiene más sentido y será más efectivo adoptar enfoques estratégicos y tácticos que amplíen la esfera de libertad y democracia de la sociedad moral y política. Definir la sociedad moral y política en términos de tributos comunales, esclavistas, feudales, capitalistas y socialistas sirve solo para difuminar y no para esclarecer. Claramente, en una sociedad moral y política no hay lugar para fuerzas esclavistas, feudales o capitalistas, pero, en un contexto de reconciliación fundamentada, se puede adoptar un enfoque distante de estas fuerzas, dentro de unos límites y de forma controlada. Lo importante es que la sociedad moral y política no las destruya ni sea engullida por ellas. La superioridad de la sociedad moral y política debe poner límite siempre al alcance y el poder del sistema civilizatorio central. Los sistemas comunales y socialistas pueden identificarse con la sociedad moral y política si son democráticos, pero eso no es posible si hay un Estado. La sociedad moral y política no puede pretender convertirse en Estado-nación, establecer una religión oficial o construir un régimen no democrático. El derecho a determinar los objetivos y naturaleza de la sociedad reside en la libre voluntad de todos los miembros de una sociedad moral y política. De la misma manera que ocurre con los debates y decisiones de actualidad, las decisiones estratégicas son competencia de la voluntad y la expresión moral y política de la sociedad. Lo esencial es debatir y pasar a ser un poder de toma de decisiones. Una sociedad que ostenta este poder puede determinar sus preferencias de la manera más sensata posible. Ninguna persona individual o fuerza tiene la autoridad de decidir en nombre de la sociedad moral y política, y la ingeniería social no tiene cabida en estas sociedades. Cuando se examina a la luz de las diversas definiciones generales que he presentado, está claro que el sistema de civilización democrática
esencialmente la totalidad moral y política de la naturaleza social, siempre ha existido y se ha mantenido como la otra cara de la historia oficial de la civilización. A pesar de la opresión y la explotación a mano del sistema mundo oficial, la otra cara de la sociedad no ha podido ser destruida. De hecho, es imposible destruirla. Así como el capitalismo no puede sostenerse sin la sociedad no capitalista, la civilización, el sistema mundo oficial, tampoco puede sostenerse sin el sistema de civilización democrática. Más concretamente, la civilización con monopolios no puede sostenerse sin la existencia de la civilización sin monopolios, pero no así a la inversa. La civilización democrática, que representa el flujo histórico del sistema de la sociedad moral y política, puede sostenerse más cómodamente y con menos obstáculos en ausencia de la civilización oficial. Defino la civilización democrática como un sistema de pensamiento, la acumulación del pensamiento y el conjunto de normas morales y órganos políticos. No solo hablo de la historia del pensamiento de la realidad social de un determinado desarrollo moral y político. Sin embargo, el debate abarca ambas cuestiones de forma entrelazada. Considero importante y necesario explicar el método en términos de la historia y los elementos de la civilización democrática, porque la civilización oficial impide ese conjunto de discursos y estructuras alternativos. Abordaré estas cuestiones en secciones posteriores.